exclusiva para la Radioactiva, la palabra de Camila Perochena. Hola, ¿cómo va? Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien y vos? Todo bien, por suerte. Ante todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenida a la Radioactiva. No, por favor, un placer. Así que si me permitís, hago una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco con las preguntas. Por favor. Bien, les cuento a todos que la invitada del día de hoy es Camila Perochena. Ella es historiadora argentina, también trabaja como columnista en el programa Odisea Argentina, el cual se emite por La Nación Más, y también es la co-creadora de los podcasts La Banda Presidencial y Hay que pasar el invierno. Así que Camila, cuando quieras arranco con las preguntas. Bueno, encantada, cuando vos quieras. Muchas gracias por la presentación. Por favor. Bien, la primera pregunta. ¿Cómo podría definirse el gobierno de Javier Milei en casi 250 días que lleva en el mando? Bueno, es un gobierno que tiene algunas cosas muy innovadoras en relación con otros gobiernos de la historia argentina, porque bueno, es el primer presidente que llega al poder con una trayectoria política muy muy corta, siendo un outsider del sistema de partidos, porque llega al poder sin tener una estructura partidaria con arraigo territorial y por ende con un peso muy minoritario dentro del poder legislativo, y al mismo tiempo es un presidente que representa una ruptura en la tradición política argentina. Bueno, no solo porque no se arraiga o no se filia con los partidos tradicionales de la historia argentina, sino también porque tiene un conjunto de ideas, que es el libertarianismo, bastante extremas para la tradición política, cultural argentina, y bastante novedosa, ¿no? Entonces es un gobierno que tiene mucho de novedoso, diría yo, pero que al mismo tiempo se ve obligado a negociar o a ser pragmático o a transgredir algunas de esas convicciones ideológicas tan fuertes con el objetivo de sobrevivir al poder, ¿no? Entonces eso lo lleva a, bueno, que sus ideas libertarias en términos económicos más extremos tengan que ayornarse y, por ejemplo, sostener el cepo para poder controlar la inflación, tiene que por momentos negociar con partidos políticos tradicionales que evidentemente considera partidos con los que no se quiere filiar. Entonces yo diría que hay mucho de rupturas o muchas rupturas, pero también continuidades con esa tradición. Bien, y si lo tendrías que definir en una palabra, ¿podrías llegar a ser libertario? Sí, bueno, así se define él, no estaría mal. Esa es la imagen que él tiene de sí mismo, entonces eso es una definición posible. Después, si vos me decís si lo que él hace, las prácticas políticas se condicen con el libertarianismo, bueno, no, porque necesariamente para poder gobernar tenés que hacer uso del Estado, y un libertario justamente es alguien que busca reducir el Estado a su mínima expresión. Entonces obviamente que hay una distancia grande entre las prácticas políticas y cómo él se define a sí mismo, ¿no? Claro, pero y en algunas palabras, como para que la gente lo pueda llegar a entender desde otro lado, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, no sé si, libertad, es difícil definir algo tan complejo en una palabra, ¿no? Por eso te hablé de libertarianismo, pero al mismo tiempo de pragmatismo. Bien, podríamos decir que son dos palabras claves, por decir así, que lo definiría de cierta manera. Puede ser, sí. Bien. Y justamente cuando hice la introducción hablé de que sos historiadora, y hoy en día uno ve al argentino promedio, ¿no? Generalmente desde el ámbito del deporte, por ejemplo, que cuando juega algún argentino en cualquier disciplina, ya sea en una olimpiada, como puede ser una copa de fútbol o un partido de rugby,
quería preguntarte si vos considerás que el argentino promedio, o sea en general, es tan patriota o no es tan así, porque de repente uno escucha el himno y escuchamos más que nada un murmullo, no es un himno cantado de principio a fin, ¿no? Sino es como que es un estribillo o quizás unas estrofas. Sí, a ver, yo diría que el nacionalismo tiene un rol central en la cultura política argentina. Hay todo una tradición nacionalista arraigada que también se relaciona con una fibra antiimperialista que presenta la cultura política argentina y la sociedad argentina. Entonces, yo creo que el nacionalismo sí es parte central de la identidad argentina. Incluso los principales partidos políticos argentinos son partidos de donde el nacionalismo y la identidad nacional tiene un peso central, y son partidos que se han pensado a sí mismos como representantes de esa nación argentina. Entonces yo creo que eso que vos señalás, que puede uno ver en contextos deportivos como los que hablabas, pero también en contextos más conflictivos, como por ejemplo la guerra de Malvinas, muestran que el nacionalismo es un aglutinante central de la sociedad argentina. Si no, no se podría explicar, por ejemplo, que una dictadura como fue la dictadura de 1976, que lanzó la recuperación de las Malvinas a través de una guerra por la fuerza, haya tenido el apoyo que tuvo en ese proyecto el 2 de abril de 1982, donde prácticamente la sociedad de forma transversal salió a apoyar la medida de la dictadura, desde sectores que apoyaban al régimen hasta sectores que habían sido muy críticos y se habían movilizado en contra del régimen, hasta sectores que habían sido víctimas de ese régimen militar, como por ejemplo los montoneros desde el exilio apoyando al régimen frente al antiimperialismo, ¿no? Entonces eso solo se explica en una sociedad donde el nacionalismo y la fibra antiimperialista tienen un rol central como aglutinante, ¿no? de la sociedad argentina. Perfecto. Y ahora me meto un poco más en lo que sos vos como persona fuera de lo que es el ámbito de tu trabajo. No lo dije en la introducción, pero leyendo tu biografía te cuento que estuve indagando un poco para preparar las preguntas. Supe que naciste en Rosario. Claro. Entonces, como rosarina, como ciudadana, ¿cómo estás viviendo todo esto que se está dando en Rosario, ¿no? Un lugar que ya de por sí nunca fue tan sencillo como parece la vida ahí, pero viste que hoy en día con el narcotráfico, uno habla del narcotráfico a nivel país. Lamentablemente, si nos ponemos a hablar en cuestiones geográficas, por denominarlo así, el nombre de Rosario siempre está. Lamentablemente en el último tiempo está. Entonces, como rosarina, como ciudadana, ¿cómo ves la situación actual que se está dando ya? Bueno, por supuesto que lo vivo con mucha tristeza, los problemas de seguridad que tiene Rosario hace ya muchos años. Digo, esto no es una situación actual, es una situación que viene de hace más de una década, y creo que es una situación grave. Mucho más no puedo decir porque no son los temas con los que trabajo, yo simplemente soy historiadora, pero por supuesto lo vivo con preocupación y con tristeza, porque bueno, tengo a mi familia allá, a mis amigos, sí que creo que se están haciendo cosas para tratar de solucionar esa situación, y de hecho en comparación con con contextos anteriores hay una leve mejoría de la violencia en relación con el narcotráfico, pero bueno, me imagino que queda mucho por hacer para que eso sea una situación resuelta, ¿no? Seguro. Y justamente hablando de Rosario, junto con Buenos Aires, son de las ciudades, te diría, más futboleras del país. También está Córdoba. Bueno, en fin, hay provincias donde el fútbol es bastante movido, por decir así. Te quería preguntar, ¿sos de algún equipo de los dos de Rosario? ¿Te gusta el fútbol? Viste que al argentino promedio le hablas de fútbol y es como que se desvive por poco, ¿no? No, yo no soy tan futbolera, la verdad. Mi familia son todos de Newell's, y por ende mi hijo de 2 años, Antonio,
es de Newell's porque mi hermano lo hizo hincha de Newell's, pero yo la verdad es que soy un queso con todo esto. No entiendo nada. Así que la verdad es que a mí no me toca tan cerca. Más. Bien. Y justamente hablábamos recién de las personas en sí, de cómo van cambiando las costumbres y demás. Relacionado al tema de la mujer en sí, hoy ve que la mujer tiene un lugar más preponderante, por decir así, ¿no? Entonces, ¿considerás que la mujer tiene más espacio en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el político, también en el histórico, bueno, en la televisión? Por ejemplo, vos estás trabajando en televisión, entonces vos como persona que trabajás dentro de un ámbito que también mueve a mucha gente, ¿considerás que hoy en día la mujer tiene mayor lugar? Mayor lugar que en el pasado, sin dudas, y eso es gracias a un proceso de luchas de largo tiempo para poder ocupar espacios que antes se consideraban eran espacios en algún momento exclusivos de hombres y en otro momento y más tarde predominantemente de hombres, ¿no? Hay que pensar, si nosotros pensamos o ponemos esto en una perspectiva más larga, en realidad en la mayor parte de la historia de la humanidad las mujeres fueron pensadas y se creía que eran inferiores a los hombres y que por eso los hombres tenían podían dominar por sobre las mujeres. Eso hizo que y esto se justificaba con la idea de que las mujeres eran más emocionales que racionales, eran más débiles físicamente, y eso hizo que se creyera que el lugar de la mujer por naturaleza era el ámbito privado, el mundo doméstico, ¿no? Uh-huh. Donde su rol era reproducirse y ser madre, y no el ámbito público, que se creía que era un espacio exclusivo de los hombres, ¿no? Eso fue algo que fue cuestionado por muchas mujeres a lo largo de la historia, pero que principalmente se convirtió en un cuestionamiento más organizado de forma colectiva a partir de principios del siglo XIX, con el surgimiento del feminismo y el movimiento feminista de la primera ola, ¿no? Que empieza a reclamar igualdad formal en el espacio público entre hombres y mujeres, donde el derecho al voto era un punto central. Bueno, después de todo ese movimiento vamos a tener un movimiento feminista de la segunda ola, hacia la década del 70, donde ya no solo se está reclamando por la igualdad formal, que ya existía porque ya las mujeres habíamos conseguido el derecho a votar, sino también por igualdad en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, a la hora de dividir las tareas de cuidados entre hombres y mujeres, por la erradicación de la violencia contra las mujeres, y también en el ámbito público, donde ya no solo era importante, por ejemplo, el derecho a votar, sino también tener espacios o poder ocupar espacios en lugares de poder, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que se está logrando, pero que sin duda no es algo que esté definitivamente resuelto, ¿no? Sí, es verdad, pero viste que hoy en día hay más, si querés, espacio para la mujer, como decías vos, que hace de repente 100 años, por decir así. Sí, bueno, claro, y hubo que luchar mucho para que eso sea posible, efectivamente. Seguro. Y hablando de la historia en sí, la historia en general es muy diversa, ¿no? Quería preguntarte por la historia de nuestro país, ¿no? ¿Cómo se podría llegar a considerar a nuestro país, ¿no? Porque tiene sus momentos que quizás son muy buenos desde todo punto de vista, como también tiene sus puntos que vos decís caer más hondo sería una catástrofe, por determinarlo de una palabra así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves a nuestro país frente a otros? Quizás puede ser de la región, a nivel mundial, con sus vaivenes, con sus idas y vueltas. No entiendo, ¿cómo lo veo en la actualidad? ¿Cómo no, lo en general, desde el punto de con su historia, como pensás que está situado frente a lo que era quizás un tiempo atrás, no muy lejano, ¿no? Pero como que lo ves que es un país que avanza y retrocede, como que siempre va un paso adelante. ¿Cómo se podría llegar a ver eso? A ver, es una pregunta un poco muy general, muy general, como para dar una respuesta clara, pero a ver, es difícil pensar en una historia lineal, porque la historia no necesariamente es una historia de avances, entonces
es natural o es normal que haya avances y retrocesos. Uno tendría que pensar en relación con que lo que sí es verdad es que en los últimos 50 años, podríamos decir, de la historia, de los últimos 50 años de la historia argentina, Argentina tiene un problema básico, que es que no encuentra un modelo de desarrollo a largo plazo. Es decir, Argentina entre 1880 y 1930 tuvo un motor de crecimiento económico, que fue el modelo de desarrollo agroexportador. Entre 1930 y 1975, otro motor de crecimiento económico, que fue el modelo de la institutiva de importaciones. Ambos modelos le permitieron a la Argentina crecer económicamente y desarrollarse, lograr ascenso y movilidad social, pero a partir de 1975, luego del Rodrigazo, podríamos decir, los argentinos o los gobiernos argentinos no han logrado pensar en otro modelo de desarrollo a largo plazo. No ha quedado claro cuál es el motor de crecimiento de la Argentina, y eso ha hecho que la Argentina se haya entrado en un proceso de decadencia, podríamos decir, económica y a la vez social, con aumento de la pobreza, y de ciclos de stop and go, ¿no? De ciclos de, como llaman Herrera Filiach, de ilusión y desencanto, donde los distintos gobiernos intentaron planes de estabilización para lograr cierto equilibrio macroeconómico, pero ese equilibrio macroeconómico no se ha sostenido en el largo plazo, y tampoco ha sido posible encontrar un modelo de desarrollo que pudiera reemplazar al agroexportador o a la industria sustitutiva de exportaciones, y que le permitiera a Argentina insertarse en el mercado mundial, ¿no? O insertarse de una manera más competitiva en el mercado mundial. Y eso ha llevado a un proceso, uno podría decir, de latinoamericanización de la economía argentina. Argentina era hace 100 años de los países, o incluso hace 30 años, de los países más igualitarios de América Latina, y que lograba un mayor crecimiento económico. Bueno, hoy las tasas de desigualdad que tenemos en el país muestran que en realidad ya no somos ni de los países más igualitarios y tampoco de los países que logran mayor crecimiento económico, ¿no? Entonces yo diría que esa es la manera de pensar un poco tu pregunta, ¿no? Es una de las posibles respuestas a la pregunta amplia en relación con las últimas décadas de la historia argentina y la región. Correcto, yo te cuento, me llamo a silencio, no es más allá de que no me gusta interrumpir, porque eso es obvio, que me gusta escuchar y me gusta aprender a medida que voy escuchando cada pregunta de cada entrevistado que pasa por acá por la Radioactiva. Entonces la verdad que te escucho y es un placer, te digo la verdad, no es por cumplido, bueno, gracias, sino por que favor. Uno va aprendiendo con cada respuesta, ¿no? Entonces recién cuando hablábamos un poco de lo que significa Rosario para vos, nombraste a tu familia, lo cual es un pilar fundamental, yo creo, que en la vida de las personas. La familia siempre es más importante que cualquier otro trabajo, ¿no? Más allá de que puedas hacer una cosa o la otra, siempre la familia está primero. Quería preguntarte, ya que cuando estuvimos gestionando toda esta entrevista, que siempre te prestaste, obviamente que sabemos que los tiempos de uno son distintos, ¿no? Por distintas cuestiones. Quería preguntarte, ya que fuiste mamá hace poco, aprovecho para felicitarte por eso. Gracias. Quería preguntarte, justamente con 2 chicos, con el trabajo, con lo que conlleva en sí la vida diaria, si estás trabajando en algún nuevo proyecto que nos puedas contar, o simplemente si querés contarle a la gente que nos escucha cómo puede ver tu trabajo, de qué manera, ya sea por los libros, con los podcasts, cómo puede hacer para conocerte un poco más. Actualmente estoy dirigiendo la maestría en periodismo de La Nación y Ditela, así que estoy con ese proyecto principalmente, y estoy empezando un nuevo trabajo de investigación. Mis trabajos de investigación anteriores, fueron de donde salió mi tesis de doctorado y mi libro Cristina y la Historia, se centraban en los usos políticos de la historia en el kirchnerismo y el PAN en México. Hoy en día estoy empezando a trabajar en cómo fue cambiando la institución presidencial en Argentina desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, o sea, la institución de la presidencia y el poder ejecutivo. Así que estoy en básicamente en ese tema de investigación, y después en divulgación histórica, que es una de las cosas que más me gusta hacer, donde trabajo en el programa de Carlos Pani todos los lunes, y también en el canal de streaming
Olga en vivo en el programa Sería Increíble. Y bueno, y en principio capaz voy a empezar el año que viene un nuevo podcast sobre los años 90 para La Nación, pero bueno, eso todavía está en veremos. Bien, así que bueno, la verdad, un poco de todo, como hacemos acá en la Radioactiva. De repente tenemos un día a una invitada como vos, y al otro día tenemos a un actor, después a un periodista, y quien te dice a un deportista. Entonces la verdad que hagas de todo está buenísimo. Gracias. Así que muchas gracias. Nada más para agradecerte por este tiempo, porque la verdad es que placer. Siempre que te contacté me dijiste que sí, obviamente que teníamos que definir un día y un horario para poder hacerlo. Te conté cómo era el ciclo de entrevistas y la verdad que aceptaste sin ningún tipo de problema, y eso habla también un montón de vos, porque como te dije, tenés una vida personal. Entonces uno es persona. Me imagino, una es persona, y la verdad es que te hayas prestado un rato para poder hablar con la Radioactiva, y sobre todo conmigo, eso lo valoro mucho. Entonces quiero, gracias, Octavio, por favor, que cierres la entrevista vos diciéndome qué tal la pasaste con estas preguntas, quizás como dijiste vos, alguna un poco rebuscada, pero viste que el periodista en sí es medio rebuscado, ¿no?, a la hora de preguntar. No hay problema, estoy acostumbrada. No te preocupes, estuvo muy bien, así que te agradezco por la invitación y espero que a los oyentes les guste la entrevista. Por favor, seguramente que sí. Obviamente que te la voy a pasar después para que la puedas compartir con tu gente. Gracias. Y por favor pedirte que cierres la entrevista mandándole un saludo a la Radioactiva, y cuando quieras, lo que sea, difundir un trabajo, lo que sea necesario, sabes que las puertas abiertas siempre están para vos. Bueno, muchas gracias y un saludo muy grande a la Radioactiva entonces. Un beso grande, Camila, y muchísimas gracias otra vez. Chao, chao. Chao.